De política y más estaremos conversando en la tarde de hoy con el dirigente político Alberto Tavares. También les tendremos las informaciones en el orden local e internacional. Así es que acompáñenos en esta hora. Soy Silvia García, su anfitriona, y este es su espacio, Silvia en Perspectiva. En Silvia en Perspectiva, el comentario. En el área donde ocurrió la explosión de San Cristóbal, el ayuntamiento de esa demarcación iniciaría el 15 de este mes, o sea, un día después de la tragedia, la construcción de un parqueo municipal con capacidad para 291 plazas de estacionamiento a un costo de alrededor de 700 millones de pesos. La explosión en San Cristóbal desempolva tragedia del Polvorín y la de Poliplas. La tarde de este pasado lunes 14 de agosto de este año transcurría normal en San Cristóbal, la tierra donde nació la Constitución de la República y también es conocida por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. La demarcación sureña volvió a ser noticia por la explosión de una caldera en una fábrica de plástico ubicada en el sector Villa Valdés, el mismo lugar donde en junio de este año un edificio de 4 niveles colapsó. Un corte a las 12 del mediodía del jueves 17 del Centro de Operaciones de Emergencia COE confirmó que el total de fallecidos por la explosión del lunes se elevó a 27 personas, mientras que ya no hay desaparecidas. El saldo de heridos se mantiene en 59, algunos de ellos ingresados en unidades de cuidados intensivos por la severidad de sus lesiones. El general retirado Juan Manuel Méndez, director del COE, señaló que no han podido identificar todos los cadáveres. En el año 2000 ocurrió la tragedia del Polvorín. En octubre se cumplirían 23 años de una de las tragedias que acompaña la historia reciente de San Cristóbal, el estallido de las municiones guardadas en la antigua fortaleza militar Antonio Duvergé, popularmente conocida como el Polvorín, en la Carretera Vieja. Aunque se sospechaba que, debido a la relevancia de lo que estaba allí guardado, bombas y demás, los resultados serían mayores, pero solo murió una persona, en tanto que en la capital otra explosión a escala despertó el interés nacional a las 11 de la mañana del 5 de diciembre de 2018, la fábrica de plástico Poliplas, ubicada en el barrio Villas Agrícolas del Distrito Nacional, explotó producto de una fuga de gas que desató el incidente. Cobró en la primera semana la vida de 8 personas y más de 80 entre empleados y vecinos del lugar resultaron con graves quemaduras en sus cuerpos que les tomó tiempo sanar, así como el trauma que el siniestro provocó en muchos de los que presenciaron el suceso. Es indudable que, más que revisar los protocolos de seguridad y sobre todo los industriales, hay que modernizar, endurecer la prevención y las supervisiones y los controles. De los mal pagados bomberos, solo nos recordamos en los momentos de desgracia, en que estos arriesgan sus vidas para salvar la de los ciudadanos en peligro. En Silvia en Perspectiva iniciamos ahora este bloque de noticias locales, y es que para el presidente del Colegio Médico Dominicano, el mantener cerrada casi en su totalidad la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, donde se han invertido sobre los 16.000 millones de pesos, es una muestra clara de desinterés de parte del gobierno. El doctor Senencaba dijo que dentro de esas instalaciones se incluye una moderna unidad de quemados, terminada en más de un 70%, que es un servicio de vital importancia para el país,
y que al parecer el gobierno tendrá que esperar que ocurran 2 o 3 tragedias más parecidas a las ocurridas esta semana en San Cristóbal para ponerla en funcionamiento. En torno a las razones que han impedido la apertura completa de las instalaciones, el presidente del Colegio Médico Dominicano reveló que las veces que ha hablado con las autoridades del gobierno sobre el tema, le han expuesto diferentes razones. Realmente tiene razón el doctor Zenén Cava. Es de mucha importancia y de urgencia, diríamos, que pueda pues habilitarse esta unidad, ya que lamentablemente ocurren siniestros constantes en nuestro país como fue quizás en cuanto al fallecimiento y heridos, uno de los más grandes que se haya visto en el país de esta índole. PRD y partidos de oposición se pronuncian contra prohibición de la Junta Central Electoral sobre eventos y propaganda en pre-campaña. El Partido Revolucionario Dominicano PRD junto a la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana PLD depositaron el pasado lunes un documento ante la Junta Central Electoral donde estas 3 organizaciones opositoras manifiestan su rechazo al comunicado en el que el órgano de comicios advirtió sobre la prohibición de eventos masivos y publicidad electoral en el periodo de pre-campaña. En la referida misiva hacen constar con firme oposición al comunicado de admonición emitido por esa Junta Central Electoral el pasado jueves 10 de agosto de este año en curso, relativo a la prohibición de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral, como la colocación de vallas, afiches, pancartas en espacios y lugares públicos, así como también la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión. Y el Gabinete de Política Social, junto a todas las instituciones que componen la red de protección social, se ha puesto a la disposición y han ido en auxilio de la provincia de San Cristóbal, atendiendo al llamado del presidente Luis Abinader ante la terrible desgracia ocurrida en el centro del municipio cabecera que ha consternado a toda la sociedad. Se puso manos a la obra y se trasladó al Hospital Regional Juan Pablo Pina, donde hizo entrega de medicamentos de alta calidad e insumos médicos como sillas de ruedas y muletas para que, de manera oportuna, sean puestos a la disposición de las personas afectadas por la explosión. Esta entrega, encabezada por el coordinador Tony Peña, se realizó por medio del programa de captación y donación de medicamentos que lleva a cabo el Gabinete Social gracias al acuerdo de colaboración con el Hospital El Buen Samaritano. En otra información, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano PRD, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, exhortó al gobierno a tener cautela respecto de los acuerdos con la República Cooperativista de Guyana, anunciados en esta semana. En ese orden, Vargas Maldonado resaltó la necesidad de dar garantías para el productor local. La responsabilidad de un gobierno, fundamentalmente, en el sector agropecuario es apoyar y establecer políticas públicas que incentiven al sector privado a la inversión en ese sector de producción agropecuaria y crear las condiciones de una mayor producción y de una mayor productividad. Eso es lo que debe hacer un gobierno, esa es su primera preocupación. Y más con productores que tienen más de 20 años creando autosuficiencia alimentaria en el país, que dicho sea de paso, se ha disminuido en más de un 15% en los últimos 3 años. El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP, máximo organismo de agrupación del sector empresarial de la República Dominicana, aplaudió el ingreso de la República Dominicana al programa global ENTRI de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En tanto que la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Zonahoris, destacó que la inclusión del país para la facilidad de entrada a 85 aeropuertos de los Estados Unidos significa un gran avance que afianza las relaciones y confianza de ambos países en temas de seguridad migratoria.
David Gibre, presidente de Azonadores, externó: este tipo de iniciativa es una muestra de que la estabilidad, seguridad jurídica que exhibe la República Dominicana y fortalecen los lazos turísticos entre ambas naciones, impactando de manera directa a los viajeros frecuentes, disminuyendo el tiempo de espera. Y después que el lunes 14 el presidente Luis Abinader anunció la inclusión de República Dominicana en el programa Global Entry de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por sus siglas CBP en inglés, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que permitirá a los viajeros dominicanos solicitar el rápido ingreso a ese país al llegar a sus aeropuertos. Muy bueno. Bueno que Estados Unidos pues haya tomado en cuenta a la República Dominicana, ya esto lo habían implementado en varios países. Así es que enhorabuena. En toda la zona fronteriza hay más de 497 patrimonios naturales y culturales. Sin embargo, hay instalados apenas unos 35 establecimientos turísticos con un promedio de 14 habitaciones por establecimiento, según el Ministerio de Economía en su informe mensual Monitor de la Frontera. La oferta hotelera en provincias históricamente de mayor turismo, como la Altagracia, contrasta con esta realidad. La provincia cuenta con 163 establecimientos para un total de 51.911 habitaciones. Hace 3 años, el presidente Luis Abinader visitó Pedernales como su primera visita tras asumir el cargo. Durante su visita prometió el desarrollo turístico de la provincia y desde entonces se han lanzado proyectos hoteleros, aeroportuarios y portuario de uso mixto. Y la Cámara de Diputados aprobó el pasado jueves una resolución que busca asistir a los afectados en la provincia de San Cristóbal por la explosión del pasado lunes mediante una colaboración de 2 millones de pesos. Para ello, cada legislador de los 189 activos del órgano parlamentario aporta 10.000 pesos de su salario, que suma 1.890.000 pesos, sumado a 110.000 de la Cámara Baja, que suman los 2 millones de pesos. Muy bien, y ojalá que todas las empresas también pues puedan hacer sus aportaciones a esta causa para la rápida recuperación de esa población afectada por ese siniestro que lamentamos profundamente y por lo cual hemos recibido diversas manifestaciones de solidaridad desde diversos países del mundo. Y ahora con Cristian al frente del Colegio de Abogados, Cristian va a ser el presidente ganador del Colegio de Abogados. Yo creo en ti, en que juntos podemos lograrlo. Yo creo en ti, para llegar mucho más lejos. Yo creo en ti, el futuro de nuestro pueblo, en sus ganas de crecer, de progresar y de triunfar. Yo creo en ti, en que juntos podemos lograrlo. El Sistema Unificado de Gestión de Pagos, SUGEP, es una herramienta única para tramitar y validar las órdenes de pagos en todas sus modalidades. Principales ventajas: tramitación de las órdenes de pagos en tiempo real desde cada institución pública, control automático de los contratos y órdenes de compra, política cero papel, medición automática de todas las actividades, permitiendo su monitoreo y la toma de decisiones oportunas, optimización de los tiempos en las unidades de auditoría interna. La transparencia, la ética y la honestidad es innegociable en este gobierno y es la mejor política que se puede hacer. Contraloría General de la República: más control, eficiencia y transparencia. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La salud debe ser una prioridad para nuestro país. Es por eso que agradezco y reconozco a médicos, enfermeras y a todos los trabajadores del sector por su dedicación y esfuerzo diario, trabajando por el bienestar de nuestra gente. Es hora de una política distinta que brinde al sector los recursos adecuados, la tecnología y los beneficios laborales necesarios para garantizar una atención de calidad e integral para todos. Amigas y amigos de Silvia en Perspectiva, tal y como les habíamos anunciado y prometido, ya tenemos con nosotros al invitado de esta tarde. En su presentación, pues, ofrecimos detalles de lo que es una breve reseña realmente de lo que ha sido su quehacer en el orden de estudios, en el orden político y también en el laboral. Y como escritor, poeta, con su libro de poemas, Alberto Tavares, ya con nosotros. Buenas tardes. Bueno, gracias. Alberto, ¿y es verdad que esta es la primera vez que tú vienes a este programa? Sí, no lo puedo creer, de verdad. La verdad, pero me da mucha satisfacción, porque además de que tenemos una amistad de tantos años, sí, claro. He sido de los que ha celebrado tu crecimiento profesional, político, internacional con el tema del Parlamento Centroamericano. Entonces, para mí es un grato placer. Gracias. Para nosotros más que un placer, un honor tenerte por esa amistad que tú has descrito y que ciertamente, y además la forma en que siempre nos hemos llevado, sí. Excelente. Que no es tan fácil conmigo, porque yo reconozco que tengo mi fama de que no es tan fácil. Ah, pues mira, entonces soy una privilegiada porque ha sido excelente y te agradezco mucho de verdad tu amistad y lo digo públicamente. Y nunca, como dicen, nunca he oído ni un sí ni un no, sí, pero no, ha habido muchos sí. Así muchos es. Sí. Alberto, pues vamos de inmediato a entrar a conversar sobre los temas que vivimos en nuestro país, sobre todo tú como dirigente político, miembro del Comité Central, le llaman ustedes también. Dirección Central. De la Fuerza del Pueblo, exacto, de la Fuerza del Pueblo, a veces uno lo confunde, de la Fuerza del Pueblo. Pues para que nos diga, nos haga más o menos un panorama de cómo ven ustedes, y tú en especial, la actual coyuntura política y la situación económica de República Dominicana en este gobierno llamado del cambio. Mira, el proceso electoral del 2024 implica unos retos trascendentes para la sociedad dominicana. Porque resulta que en estas elecciones, sobre todo en la elección presidencial, se va a definir si el pueblo va a permitir una consolidación de un proceso de despojo de los bienes públicos, los bienes colectivos, los bienes del Estado, los bienes de todos, para ser colocados en manos privadas, para ser puestos a disposición del gran capital y de los poderosos, o el pueblo va a decir, bueno, vamos a buscar entonces un gobierno de equilibrio que respete y proteja los bienes de los ricos, de los empresarios, de los poderosos, que hay que mantenerlos porque los empresarios son los que crean empleo y son los que crean riqueza. Y cuando se crea riqueza hay crecimiento económico y la gente puede vivir. Pero sin embargo, tiene que haber un equilibrio de no darle todo
que es lo que está pasando en este gobierno de Luis Abinader. A los empresarios le están dando todo. A los empresarios, al gran capital, a sectores económicos que algunos denominan oligárquicos porque conforman 2 o 3 familias que en ellos reúnen la gran parte de la riqueza nacional, y entonces cuando se le da todo a ese sector, despojando al Estado de lo que le corresponde, entonces se rompe el equilibrio que tiene que garantizar el gobierno. Y en desmedro de los que menos pueden. En desmedro de la mayoría. La mayoría que son. Pero además es que asistimos ante el riesgo de la eliminación de la clase media. 4 años más de Luis Abinader pudiera implicar que entonces aquí haya 3 tipos de ciudadanos. ¿Cuáles serían? Serían los ricos, los poderosos que tienen todo, los pobres que no tienen nada, que van a tener que seguir haciendo malabares para vivir, y entonces un sector intermedio que no sería una clase media como tal, sino un grupo de gente que le sirven a los poderosos una especie de burocracia y de tecnocracia y asimilados a los poderosos, que son entonces empleados públicos de cierto nivel, personas que le cargan las maletas a esos poderosos, tanto en el nivel político como en el nivel empresarial. Y entonces, esos son los 3 tipos de dominicanos que tendríamos al cabo de un eventual, y ojalá que no ocurra, el nuevo gobierno de Luis Abinader. Entonces, de lo que se trata ahora no es de una elección normal, como siempre, de que un partido quiere desplazar al otro y este quiere llegar porque quiere tener el control de las instituciones públicas. Puede que exista ese interés, como siempre. El deseo de llegar al poder. El deseo de llegar, y que los partidos que están disputándose, gran parte de la dirigencia esté pensando más en las posiciones que va a tener que en el reto social que implica desalojar del poder al popismo. Pero la realidad es... El gobierno de los popis, entonces entiende también eso. Sí, por supuesto, hay una popicracia, como bien el amigo Guido Gómez Mazara lo ha definido. ¿Se inscribió Guido ya? Sí, se inscribió, y Ramón Alburquerque también. Y el presidente Abinader hoy lo inscribieron también. Sí, lo inscribieron. Pero y entonces, Alberto, ¿qué están haciendo? Porque según las últimas encuestas que hemos visto, en el día de hoy, en la mañana, escuchábamos una de RCC Media, ¿verdad? Y hablaba de que el presidente Abinader tiene un 50.1% de popularidad y que ganaría en una primera vuelta. Mire, cuando tú pagas una encuesta, el que hace la encuesta te da 2 opciones. ¿Cuáles son esas? Te da 2 opciones, te dice cuáles números tú quieres presentar. Así ¿Los es. reales o los que a ti te conviene? Entonces, generalmente, el que manda a pagar una encuesta, lo que hace es que dice... Dame una real. Me interesa la real para yo manejarla, pero entonces, pónmele este cariñito. No me digas, para que salga eso. Así que eso se maneja. Ninguna encuesta seria de las que yo he visto sitúa en ningún momento al presidente Luis Abinader sobre un 40%. De las que yo he visto ya como herramientas de trabajo, tanto de las que ha hecho la Fuerza del Pueblo, de las que han hecho empresarios particulares que la han puesto a disposición de la Fuerza del Pueblo, y algunas que ha hecho el PLD también, a las que he tenido acceso. Entonces, de modo que de lo que se trata no es de lo que puede decir una encuesta en el día de hoy, porque las elecciones no son hoy. No, son en mayo, el 19 de mayo. El 19 de mayo de 2024. De modo se ve lejos, pero está cerca, sí, Alberto. Sí, pero de todos modos, eso, lo que te puedo dar una idea de cómo están las cosas en el momento. Por favor. Si fuera real, pero como no es real,
como no hay una forma de determinar que sea real, entonces los partidos políticos se basan en los trabajos internos que hacen y que no publican. Sí. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo tiene sus encuestas, pero no la publica ni dice cuáles números tienen, porque no es porque sean malos, sino porque no se hace con ese propósito. Sino para medir para ustedes mismos y medir, saber dónde van a enfocarse más, me imagino, qué hacer, ¿verdad? dónde enfocarse más, cuáles son los problemas que está diciendo el pueblo que Exacto. tiene y a los que hay que referirse, por dónde hay que conducir el discurso. Pero, mira, volviendo Por ejemplo, pero sí. en el aspecto de encuesta ha vuelto a estar en primer orden el aspecto seguridad, que el punto de la canasta familiar, de los precios de los productos de primera necesidad, estaba marcando más fuerte que la seguridad en primer lugar, pero ahora fue todo lo contrario. Subió de nuevo la seguridad, pero después baja, o sea, en todas las mediciones. Es cíclico, parece. Sí, no, porque es que el dominicano se está debatiendo entre esos dos grandes problemas. Hay otros que también aparecen, los apagones, Sí. el tema haitiano, que también figuran, la corrupción, pero estos dos son los grandes problemas que atraen la atención y la preocupación de los dominicanos. El alto costo de la vida y la inseguridad. Y son dos temas donde el gobierno se ha quemado totalmente. Entonces, cuando se ven este tipo de problemática que en todas las mediciones que se hacen figura como que es lo que más preocupa al dominicano en lo que hace el gobierno, en lo que hace la oposición, en lo que hacen medios de comunicación, entonces no hay una congruencia en que resulte que el gobierno y el presidente Luis Abinader tengan esos porcentajes que dicen, porque si esos problemas son los temas de mayor interés para el dominicano en un altísimo porcentaje. Y son los que están en primer orden. Y son los que están en primer orden, y esos temas han sido mal atendidos en este gobierno, y tenemos una gran inseguridad, no tenemos acciones concretas del gobierno para resolver el tema de la seguridad, más que estar hablando y inventando cosas a cada rato, como esto de cambiar el uniforme a los policías, cambiar el lema. Y ya fue determinado. Bueno, ellos dijeron que un azul marino. Ellos dijeron eso, pero como la policía ahora, los procesos que hace de gastar el dinero no son públicos, porque ahí el presidente creó un fideicomiso con empresarios, y en los fideicomisos, una de las características de los fideicomisos es la confidencialidad. Entonces, no se sabe si esos uniformes lo están haciendo, si ya lo compraron, porque eso ya, ese grupo de empresarios que nombró el presidente ahí para hacer negocios con la policía también, no tiene que darle cuentas a nadie, porque ellos sacaron el tema de las compras de la policía de la ley de compras y contrataciones. O sea, ahora, no tienen que hacer esas licitaciones de las otras instituciones. Ya eso es un fideicomiso, como todo. Entonces, pero la reacción negativa que ha habido hacia ambas propuestas de gastarse cientos de millones de pesos en un cambio de uniforme, cuando la policía lo que requiere es inversión en otras áreas para ser efectiva, y un cambio de lema, cogiendo el lema de la policía de Panamá, la de Los Ángeles, pero también la de Haití. El escudo de la policía de Haití es para proteger y servir, el mismo que está queriendo poner la Policía Nacional Dominicana. O sea que no entendemos mucho, pero mira, Alberto, vamos a continuar hablando de ese tema desde que retornemos, si tú me lo permites, de estos compromisos. ¿Te parece? Excelente. Volvemos de una vez. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti.
Departamento Aeroportuario. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Continuamos conversando con el dirigente político Alberto Tavares. Cuando nos fuimos a la pausa, pues estábamos cerrando esa parte, Sí, ¿verdad? estamos hablando de la policía y el tema que hay un fideicomiso allí, que no hay que licitar nada públicamente porque ya ellos manejan sus cosas así, pero eso hay que verlo en el contexto general de que el gobierno está funcionando así. Lo que no está en fideicomiso, el gobierno quiere ponerlo en fideicomiso. Lo que no está en manos privadas, el gobierno quiere ponerlo en manos privadas. Por eso se da este pacto por el agua. Un pacto que las principales organizaciones sociales que lo han promovido no firmaron. Un pacto que los partidos políticos que pudieran ganar las elecciones del año que viene no firmaron, que solamente firmó el partido de gobierno. Un pacto donde... Y que en principio se había convocado, pero no se llegó No, a y que nada. para que haya un pacto nacional, tienen que estar todos los sectores. Claro, todos los sectores. Porque si es nacional. Si no fuera de esa manera, entonces el gobierno no tiene que firmar ningún pacto, porque el gobierno es gobierno y tiene un Congreso que es un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. De hecho, un periodista dijo en el día de ayer que al señor Eduardo Estrella hay que darle un récord Guinness por ser el presidente del Senado que más préstamos le ha aprobado a un presidente que haya mandado al Senado. Entonces, y ya vamos corriendo a una deuda pública solo en este gobierno de más de 25,000 millones de dólares, que no se ha traducido en inversión pública, sino que un dinero que se ha cogido en parte para tenerlo en reservas, en parte para especulación financiera dentro del mismo sistema. Han sido muchos préstamos, sin embargo, han sido justificados con esto de la pandemia, el aspecto de la guerra, Rusia-Ucrania. Es que la pandemia ya tiene dos años que salimos de eso. La economía dominicana fue resiliente, superó ese tema de la pandemia. Se ha mantenido. Y el dinero que se ha cogido daba para comprar, yo pienso que con 25,000 millones de dólares se podían comprar todas las vacunas que se han consumido en el mundo entero. Entonces ya eso no debe ser un tema relevante. Pero lo que sí quiero volver al punto de origen, porque la gente tiene que saber que independientemente de que la fuerza del pueblo quiera llegar al gobierno y que los dirigentes quieran ser funcionarios y que Leonel quiera ser presidente, que el PLD quiera volver al gobierno y que Abel quiera ser presidente y todo esto, aquí se va a debatir un asunto de fondo, de profundidad, que es si el país se va a consolidar como un país que esencialmente los bienes del Estado van a estar bajo el control de 2 o 3 de las principales familias y de el negocio privado particular, o si el Estado va a seguir teniendo un gobierno que va a hacer un equilibrio entre las necesidades del pueblo con un presupuesto y los intereses privados que son legítimos, los que no pueden ser absolutos. Entonces, Luis Abinader, con la forma de gobierno, y fue una de las razones por las que yo me separé del gobierno y del Partido Revolucionario Moderno. Tú eras dirigente de esa organización. Es un presidente ultra neoliberal, no solo neoliberal, ultra neoliberal, lo que choca, lo que colisiona con los estatutos y la filosofía del PRM, que se dice ser socialdemócrata, se dice ser peñagomista, se dice ser de defender los intereses de la mayoría, del criterio. Y enarbolados, son enarbolados esos solidaridad y justicia social, y lo siguen diciendo y lo tienen en los estatutos. Sin embargo, en la práctica,
todo lo que hace este gobierno es para favorecer a los poderosos, para favorecer a los ricos. Entonces, pero además un tema que aquí no había estado, que es el tema racial. O sea, este es un gobierno que al decir que todos los grandes funcionarios son ricos y blancos, la mayoría, entonces se pone sobre el tapete el problema de que una minoría del pueblo dominicano, tanto el aspecto de discriminación, en términos económicos como en términos raciales, son los que están dirigiendo el país de forma excluyente, porque entonces el que no pertenece ni a ese segmento de gente blanca, de gente bonito, de popis, entonces es relegado en el gobierno y no se le da entrada. Por eso tú tienes ejemplos escandalosos como un Ramón Alburquerque, que es un... Eso, yo no lo he entendido, eso de verdad. Un Ramón Alburquerque que es una preparación una de las personas con mayor preparación en este país, valorado por toda la sociedad, que es excluido de la dirección ejecutiva del PRM y en su lugar entra Robertico Salcedo, que el único mérito que tiene es ser popi. Sí. Entonces, no se le da entrada a una posición de gobierno a Ramón Alburquerque con toda su capacidad, porque no tiene la fisonomía de popi ni de ser un yes man, un sí señor, que es otra característica que rodea la personalidad del presidente Luis Abinader. Luis Abinader solamente acepta personas o que sean de su clase social o que si no son de su clase social, que sea sí señor, que sean... O sea, que todo lo que él el que esté para proponga, abajo, el que no sea popi, con el que él se entiende de igual a igual, porque es rico igual que él y blanco igual que él, el que no sea así y es entonces de fuera de ahí, no es rico de cuna, no es blanquito, entonces tiene que ser un sí señor, y si no es sí señor, entonces queda fuera, que es lo que pasó con Ramón Alburquerque y con tantos otros dirigentes emblemáticos del PRM. Entonces, ahora en el 2024 se va a dar una situación que se dio aquí en el año 1962, cuando el profesor Juan Bosch con el PRD ganó las elecciones, porque después de la caída de la tiranía trujillista, quien tenía armado el escenario para ganar las elecciones era el Partido Unión Cívica Nacional, que representaba a la oligarquía. Sin embargo, Juan Bosch le hizo entender al pueblo que esa Unión Cívica podía tener todo su mérito, pero iba a representar a los poderosos. Entonces le dijo al pueblo, escojan entre los tutumpotes o entre nosotros que vamos a representar a la mayoría del pueblo en un gobierno democrático. Y sorprendentemente, el profesor Juan Bosch derrotó contundentemente. Con un partido que tenía un año de haber llegado. Exactamente, contundentemente al doctor Viriato Fiallo de Unión Cívica Nacional. Después de 50 años, estamos en un escenario parecido. Pero ¿qué están ustedes haciendo, Alberto? ¿Qué están haciendo para entonces desplazar al gobierno de los popis, tal como tú estableces, y de los ricos, los empresarios? ¿Qué hace la Fuerza del Pueblo? ¿Cómo va el proceso de alianzas entre las fuerzas? Se habla del PLD, de la Fuerza del Pueblo, que bueno, a raíz de la división vino todo esto. ¿Cómo va eso? Porque no es tan fácil tampoco desplazar al gobierno. No es tan fácil como lo ha dicho de manera brillante José Francisco Peñaguaba, porque esos sectores que nunca habían tenido dominio absoluto del Estado, ahora lo tienen con un representante de ellos, que es Luis Abinader, que le da todo, aunque hay sectores también del empresariado, del sector privado, que no le gusta eso, porque entonces viene la expresión, no se puede correr de la rosca de la tuerca. Para un solo lado. No se puede apretar tanto a la gente, porque entonces se puede perder todo. Sí, puede haber una explosión. Puede haber una explosión social que nadie quiere, entonces, pero esta gente no tiene, los que están en el gobierno no tienen ningún tipo de límite ni de miramiento. Entonces, en ese sentido,
eso ha provocado que la oposición política se una en el propósito de combatir esta situación, que no es solo combatir a Luis Abinader, el PRM, que no es un partido difícil de vencer, porque es un partido con muchas debilidades y con problemas internos, y con falta de cohesión y con mucha incoherencia. Es lo que tiene detrás. Son esos sectores poderosos que nunca habían tenido un presidente que haga lo que ellos le digan y ahora lo tienen, y que se van a alinear con mucho dinero y muchos recursos a tratar de mantenerlo ahí. Entonces, ante esa situación, los partidos de oposición han tomado conciencia, y tanto el PLD, el PRD, la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones emergentes y movimientos sociales, se está trabajando un amplio proceso de concertación que va a tener diferentes características, pero que va a haber un sentido de unidad hacia un propósito común y específico, que es sacar al popismo del poder. ¿Apuestan a una segunda vuelta? Por el momento ese es el escenario que hay, pero eso puede cambiar. Si el rechazo al gobierno del presidente Abinader sigue en aumento, entonces la estrategia puede cambiar y entonces haber una definición para primera vuelta. Pero por el momento el escenario que se ve en todas las encuestas es que por el momento ningún candidato de los que está propuesto puede pasar el umbral del 50% más uno. Entonces, lo que se proyecta en este momento es un escenario similar al de 1996, donde habían tres fuerzas políticas, el PLD, el PRD y el Partido Reformista. Y entonces, en primer lugar estaba el doctor José Francisco Peña Gómez, que en primera vuelta sacó un 46%, Leonel Fernández, que en primera vuelta sacó un 38 y pico, casi 39%, y Jacinto Peinado un 15%. Entonces, fue Leonel y Peña Gómez a la segunda vuelta. Peña Gómez subió 3 puntos más, pero se quedó en 49. Leonel Fernández subió todo el resto que asimiló del Partido Reformista y quedó en 51 y ganó las elecciones. Se proyecta hasta el momento un escenario parecido. Pero ese fue un momento muy especial, Alberto, que vino de ese fraude colosal que hizo el Partido Reformista al doctor José Francisco Peña Gómez, y quisieron, o sea, supuestamente el lema de ellos, la estrategia era cerrar el paso a José Francisco Peña Gómez, y lo hicieron así. Sí, evidentemente que no celebro eso, porque mi respeto a José Francisco Peña Gómez y que se merecía ser presidente no me lleva a celebrar eso. Lo que hago es reconocer lo que sucedió en un escenario, sí, una comparación de lo que pueda suceder, de tres fuerzas políticas que tienen más o menos una valoración parecida en el escenario electoral actual. El PLD, que ronda los 19, la Fuerza del Pueblo, que ha estado entre 36 y 38, Luis Abinader entre 38 y 40, entonces una recomposición de eso que no altere mucho el cuadro actual puede dar entonces una segunda vuelta entre Leonel y Luis Abinader, con el respaldo mayoritario de los PLDistas y de los PRDistas y de otras fuerzas políticas, y entonces hacer que remonte Leonel a 51% y deja a Luis Abinader en 49%, como pasó en el 96. ¿Y sería en primera vuelta entonces, Leonel? No, te estoy hablando de eso en el caso de la segunda vuelta. Para el caso de la primera vuelta, tendría que variar sustancialmente la composición del mercado electoral actual para que entonces las fuerzas políticas de oposición definan si se van a unificar hacia un solo candidato, para entonces lograr la primera vuelta. Para tener un solo escenario. Si hay tres fuerzas políticas que se mantienen con sus candidatos hasta mayo del 24, aquí habría segunda vuelta. Alberto, esa es la realidad. El tiempo se nos terminó, qué rápido se fue. Vas a tener que volver. Sí. Porque se quedaron muchos temas. Con gusto. Pronto, Pronto realmente te voy a invitar. Con gusto, pero lo principal es que la gente sepa que Alberto Tavares renunció al PRM y renunció al gobierno de Luis Abinader no por cuestiones personales, ni por cuestiones de candidatura, porque fui a la Fuerza del Pueblo y tenía la intención de ser candidato a senador por Monte Plata, y ya no lo voy a hacer. Porque entró ahí, entonces. El partido hizo un acuerdo con otra persona y ahí está. Sin embargo,
yo me mantengo porque cuando decidí separarme de ese partido y de este gobierno es porque entendía que son negativos para el pueblo dominicano y que lo que yo defiendo, que es a las mayorías y que el gobierno sirva de equilibrio entre el sector privado y el interés público en este gobierno y con el PRM y Luis Abinader, no es posible. Gracias, Alberto. Volverás pronto, de verdad que sí, que te vamos a enviar la invitación porque el tiempo se ha ido muy rápido, pero es que el invitado realmente tiene verbo, tiene conocimiento y entonces ahí el tiempo queda corto para los dos. Así es que gracias, Alberto, por haber aceptado la invitación. Estaremos llamándote para que vuelva pronto nueva vez. Bueno, siempre a la orden. Y a usted, amigo televidente, gracias por estar con nosotros, compartiendo este momento. Tenemos más contenido de interés. Sobre la parte económica les contamos que el gasto de capital del gobierno dominicano en los primeros 7 meses del 2023 ascendió a 71.600.2 millones de pesos para un crecimiento de un 24.9% en relación con el mismo periodo del año pasado, equivalente al 1.4% del Producto Interno Bruto PIB. Así lo informó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, quien destacó que el gobierno está colocando los fondos en obras de gran impacto social en sectores como transporte, salud, seguridad y viviendas. Vicente explicó que el mayor aumento del gasto de capital lo experimentó la partida de construcciones en proceso, en un 54.9%, con la ampliación de la línea 12 del Metro de Santo Domingo, como la obra con más recursos devengados de los 10 principales proyectos en ejecución. En tanto, el funcionario comunicó que las transferencias de capital ocupan el segundo grupo con mayor incremento, con un 33.9%, y agregó que el mayor dentro de este segmento está relacionado con la construcción del monorriel de Santiago. Y en medio ambiente tenemos que unos 25 sectores del Gran Santo Domingo se quedaron sin servicio de agua potable a partir de este jueves hasta hoy sábado, con la salida del acueducto Duey por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo. La entidad informó que ha implementado una serie de trabajos en ese sistema para mejorar la distribución del líquido. Entre las acciones que realizaron figuran labores de extracción de material granular en la obra de toma para mejorar la captación de agua, corrección de avería en la línea de 30 pulgadas próximo a las plantaciones de cítricos de Villa Altagracia y un empalme de 30 pulgadas en el kilómetro 15 de la marginal de la autopista Duarte. Muy bueno por Fellito Suberví que envíe estas comunicaciones a los medios precisamente para que la gente pueda estar enterada de esos trabajos y tome las previsiones del lugar, que esperamos que la hayan tomado, puesto que esta información ha salido en varios medios de circulación nacional. Sobre deportes, en una reunión con delegados de varios países en un cuarto de mesa con la Federación Internacional, el presidente de la Federación Dominicana de Atletismo, Gerardo Suero Correa, hizo una propuesta al organismo para que se analice muy bien el aspecto de los y las atletas que pasan por un proceso de hormonas de testosteronas. El Campeonato Mundial de Atletismo, donde la República Dominicana llevará varios atletas de calidad olímpica, comenzará el próximo día 19 en esta ciudad. Son procesos naturales que vienen con estos atletas, como el caso de nuestra Fiordalisa Cofil. Hay un aspecto humano. Indicó que hace la solicitud como Federación Dominicana de Atletismo para aportar a buscar soluciones. Continuando con las deportivas, desde la llegada de Leo Messi, el Inter Miami se ha convertido en el gran rival a batir en Estados Unidos.
Uno por uno, el conjunto de David Beckham ha logrado hacer historia y clasificarse a su primera final, la del torneo de los Leagues Cup. Los de Miami han demostrado ser un auténtico Goliat desde este verano, aplastando sin oposición a todos y cada uno de los rivales que ha tenido delante. Hoy sábado, Messi y compañía juegan su primera final desde que desembarcaron al equipo americano con Nashville poniéndose en medio entre el título y las propias garzas, pero el premio será por partido doble. Una nota cultural nos cuenta que el 16 de agosto la República Dominicana conmemoró el 160 aniversario de la Guerra de Restauración, una gesta patriótica marcada por el grito de Capotillo, que inició la restitución de la condición soberana e independiente de la nación dominicana, perdida tras la anexión a España en 1861. A juicio del historiador Roberto Casá, esta magna fecha histórica recuerda la capacidad de resistencia que evidenció el pueblo dominicano de enfrentar a la potencia española durante el período de 2 años en los que se desarrolló la anexión, 1863-1865. Casá relató que la trascendental guerra restauradora tuvo como origen la oposición de la población dominicana a la decisión anexionista que convirtió a la nación en una provincia de España y anulaba la independencia lograda en el 1844, cuando fue proclamada la separación dominicana de Haití tras 22 años de dominación. El pabellón de Comit regresa este año a la 15ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023 con una oferta ampliada que promete superar la popularidad que marcó su debut en la pasada edición del evento literario más importante de la República Dominicana. El Ministerio de Cultura reveló que los amantes del noveno arte y los creativos artísticos encontrarán en el pabellón del Comit una gran variedad de actividades y exposiciones, además de tener la oportunidad de adquirir historietas de factura dominicana. La Feria del Libro 2023, que este año tiene como lema "Para todo hay un libro", se llevará a cabo del 24 de agosto al 3 de septiembre en la Plaza de la Cultura. Está dedicada a la escritora Janet Miller y cuenta con Israel como país invitado. Muchos éxitos, realmente esa es una fiesta literaria que esperamos cada año y a la cual pues pretendemos, si Dios nos permite, asistir y disfrutar de ella. Momento de las internacionales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insistió en su llamado a los Estados miembros para que desplieguen una fuerza multinacional no perteneciente a Naciones Unidas, compuesta por fuerzas especiales de policía y unidades militares de apoyo, en una carta de 12 páginas fechada el lunes, consultada por la AFP. En su misiva, Guterres aboga porque dicha fuerza actúe de forma bilateral en cooperación con el gobierno de Haití y cuente con el aval del Consejo de Seguridad. Para hacer frente a la situación de seguridad en Haití, se requiere una serie de medidas coercitivas para hacer aplicar la ley, incluido el uso activo de la fuerza en operaciones policiales selectivas contra bandas fuertemente armadas, escribió el secretario general. Guterres y el primer ministro haitiano, Ariel Henry, llevan meses solicitando la intervención internacional para apoyar a la policía local, desbordada por las bandas armadas que controlan el 80% de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Rusia es la potencia naval del Mar Negro, con su flota apostada en Crimea, pero las costas occidentales las controlan Rumania y Bulgaria, aliados de la OTAN. ¿Por qué muchos argentinos votaron por un ultraliberal en las primarias? Desde trabajadores con empleo precario hasta empresarios votaron por Milei.
A muchos no les gustan sus ideas contra el aborto, la educación sexual o a favor de la venta de órganos, pero por ahora lo apoyan. ¿Se convertirá en el próximo presidente de Argentina? Amigas y amigos, por el día de hoy hemos llegado al final de este su espacio Silvia en Perspectiva. A Dios las gracias que nos permitió llegar a todos ustedes y esperamos que nos conceda una nueva oportunidad el próximo sábado. Así es que pórtense bien, espérennos ahí y tengan un feliz resto del fin de semana. Bye bye.